Cruz, que nos acompaña desde Nicaragua, es un caballero de 67 años de edad, con 29 años de estar ya en nuestra organización. Él sabe pues cómo funciona nuestra operación al teje y maneje a nivel internacional. Él es médico ortopedista y traumatólogo, casado, padre de 7 hijos, y dejemos que él nos cuente cómo era su vida, cómo conoció de Jesús y lo que Jesús está haciendo en su vida. Así que somos todo oído. Rafael, tienes 40 minutos para contarnos todo. Esperamos. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Buenas tardes a todos los que están conectados. Yo soy nicaragüense, muy agradecido de los hondureños porque en Nicaragua no existía este Ministerio de los Hombres de Negocios y fue en 1991 que los hondureños con otros amigos nicas vinieron aquí a Nicaragua y trajeron la fraternidad. Yo fui al segundo capítulo de la fraternidad en 1991. Tengo 29 años de haber llegado al Ministerio de los Hombres de Negocios. Como ya dijeron, soy traumatólogo, tengo un montón de títulos por allí, pero mi vida personal cambió el día que yo llegué a un evento de los Hombres de Negocios. Me tocó que ir al Camino Real a Choluteca con unas 5 parejas más o menos, cada quien en su carro con los termos llenos de cerveza. Supuestamente nosotros íbamos en plan de pachanga y no teníamos idea de lo que iba a suceder en el Hotel Camino Real un sábado en una reunión de preconvención de los hondureños. Recuerdo que llegamos ya tarde, el auditorio estaba lleno, habían como 800 personas en ese auditorio. Nos tuvieron que abrir la puerta y dejar la puerta abierta para que el aire se escapara porque ya no había espacio para la gente y nos quedamos en la cola del auditorio. Para mí ese día fue un día de mucha bendición para mi vida. Yo les voy a decir por qué. Vean, estoy casado en mi segundo matrimonio, tengo 1 año y medio de casado con mi segunda esposa. Actualmente yo tengo 30 años de casado con mi esposa, pero yo destruí un matrimonio 15 años antes, que duró 2 años antes, que duró 15 años ese matrimonio donde quedaron 3 hijos. Y durante todo ese tiempo no supe ser padre, no supe ser buen esposo. En mi época de estudiante, de terminar la carrera de medicina, de práctica de internado, de servicio social, de ir a hacer posgrado, de estar fuera del país 5 años. Total que ese matrimonio duró 15 años, pero de esos 15 años, unos 7 u 8 años yo fui el padre ausente. Al padre ausente porque estuve mucho tiempo alejado por cosas de estudio, pero también porque me gustó la pachanga, el guaro, las mujeres, y perdí totalmente la responsabilidad de lo que era el matrimonio. La luna de miel duró solo 6 meses y después me fui olvidando, me fui retirando, viviendo como la mayoría de los hombres vivimos, ¿verdad? A nuestra manera. Le fui infiel a mi esposa, alcohólico desde los 9 años, llegaba palmado a la casa sin dinero, pagaba la mesa de los amigos y mis hijos llegaban, me pedían dinero y no había dinero. Total que cuando yo regreso de México en 1989, mi ex esposa ya se había divorciado de mí. El matrimonio se terminó. Cuando yo viví esa experiencia, me dolió mucho, sentí mucha tristeza. Hasta en ese momento entendí lo que era el matrimonio, entendí que tenía una esposa, entendí que tenía unos hijos y me dolió muchísimo. Y yo traté de llenar ese vacío de mi corazón, bebiendo más alcohol, saliendo más a las calles, desquitándomela con las mujeres, haciendo un montón de cosas que no fueron correctas. 2 años después me casé. En mi segundo matrimonio, actualmente tengo 30 años. Ese matrimonio se salvó por esa bendita reunión de los hombres de negocios hace 29 años. Y había convertido en alcohólica a mi segunda esposa, la había golpeado una vez y se había querido ir de la casa 2 veces. Fuimos a esa reunión y escuchamos por primera vez un testimonio de pareja con 2 hijos adolescentes. No me acuerdo yo del nombre de esas personas y no sé si todavía están en el Ministerio de los Hombres de Negocios, pero habíamos en ese auditorio 800 personas y ese testimonio fue para mí.
La mujer empezó a hablar del marido alcohólico y yo hasta esa época yo no era alcohólico, yo era bebedor social. Yo consideraba que el alcohólico era el que estaba cuneteado o que estaba con una bolsita pidiendo un peso en una esquina, pero yo, cuando esa mujer empezó a hablar de lo que sufrió con su marido cuando era alcohólico, el maltrato, el descuido, el desamor, la irresponsabilidad, el adulterio, todo lo que ese hombre hacía a través del alcoholismo, entonces yo me fui identificando con esa mujer y fui aceptando que realmente yo era un alcohólico. Yo empecé a tomar licor desde que tengo 9 años porque soy músico y los músicos están predispuestos a ese tipo de caer fácilmente en esas situaciones. Y cuando hablaron los dos jóvenes adolescentes de ese matrimonio que tenían como unos 16, 17 años los muchachos, esos muchachos empezaron a hablar de la vergüenza de tener un padre alcohólico, la vergüenza de que sus amigos, compañeros de clase le decían, allá estaba tu papá tal parte, o allá lo vi con una mujer. Entonces, cuando estos chavales empezaron a sentir eso, que el dolor de su corazón, que cuando su papá llegaba se escondían, cuando su papá llegaba ya los encontraba dormidos, me acordé yo que yo los dejaba dormidos cuando me iba en la mañana y cuando regresaba en la noche también los encontraba dormidos. Entonces yo no tenía ninguna relación con mis hijos, no iba a reuniones de colegio, no sé cuáles fueron sus novias, no sé si practicaron algún deporte, no sé si nunca me senté en la cuneta o en la acera de mi casa para platicar con mis hijos. Y esas eran las expresiones de esos jóvenes. Entonces cuando esos chavales los están hablando, yo sentía como que mis primeros 3 hijos del primer matrimonio los tenía enfrente y me estaban echando en cara todas las barbaridades de las cuales yo había adolecido y los había lastimado enormemente. Sentía mucho dolor, empecé a sentir una sensación de insatisfacción, me angustié, me dieron ganas de llorar en ese momento, pero el hombre después habló, el padre de familia de esa familia, y dijo, no, me invitaron a una reunión de hombres de negocios y me presentaron a Cristo. Ese Cristo yo se lo voy a presentar a usted, dice el hombre, pero cuando ese hombre dijo, le voy a presentar a Cristo, si yo toda la vida me la daba de cristiano. Toda la vida iba a la iglesia. De chiquito mis padres me llevaron a la iglesia. Cumplí con un montón de requisitos de mi iglesia. Pero la realidad es que yo iba a la iglesia, pero Cristo nunca tuvo en mi corazón. Ese hombre hablaba de una relación personal con Cristo. Y me sorprendió cuando digo que yo me presentaron a un Cristo real a mí. Y ese hombre dice, yo dejé de beber y dejé de hacer un montón de cosas. Cuando ese hombre empieza a hablar del cambio de su vida personal, y sus hijos empezaron a reafirmar, porque les regresó el micrófono a los hijos y después a la esposa, entonces ellos empezaron a hablar de lo bonito del cambio de su marido y los hijos de su papá y cómo había mejorado notablemente la relación con su papá, y ahora su papá era un hombre diferente y empezó a hablar un montón de cosas bonitas. Claro, ese hombre dijo, lo voy a invitar a una oración, quiero invitarlo, repita conmigo esta oración. Yo estaba ávido, yo estaba necesitado de repetir esa oración. Yo quería tener lo que ese hombre tenía, yo quería tener lo que ese matrimonio estaba hablando en ese auditorio. Yo regresé de esa reunión, eso fue hace 29 años, desde ese día, nunca jamás me volví a llevar una copa de alcohol a mi boca. Tengo 29 años de no tomar licor. Después de esa reunión, entendí que el alcohol había sido la puerta de maldición para mi vida. No lo entendí antes, lo entendí hasta después, porque es que dice que cuando Jesús llega al corazón de las personas es como que te quita las escamas de los ojos, vos empezás a ver cosas que nunca habías visto antes. Y yo empecé a sentir dolor por mis compañeros alcohólicos, por las personas con que yo bebía. Podía estar en un restaurante con mi esposa y saludaba al compañero, al amigo con quien había estado parrandeando antes, y yo miraba cómo él, yo con mi esposa tranquilamente ya ahora sin tomar, comiendo, divirtiéndonos, platicando, y miraba al amigo que le ponían la cerveza, le ponían el ron, la esposa se tomaba la cerveza, él preparaba su ron, llegaba un amigo, ya le ponían un vaso, le servían, ya los hijos ya no estaban con ellos, se iban de la mesa, y entonces mi esposa y yo podíamos ver eso, pero antes no lo miraba. Y yo le decía a mi esposa, ¿cuántas veces hicimos esa barbaridad nosotros? Además, entre especies para cantantes, músicos, dicharachero y enamorador hasta de la propia esposa de algunos de mis amigos. Eso me hacía a mí responsable. Yo dejo de tomar licor y inmediatamente se empiezan a cerrar las otras puertecitas del adulterio, de la trasnochada, de los campos de béisbol, de los campos de softball de los fines de semana. Imagínense, trabajaba toda la semana como médico.
el fin de semana era para compartir con la familia, pero como me la daba el chavalón, entonces hay que ir a jugar softball, béisbol, yo no sé, algunas otras personas se van al campo, se van a los gallos, se van al deporte, se van a las máquinas, se van a cualquier cosa, pero mi hobby era irme a los campos de béisbol. Y como mi esposa después cuenta su testimonio así, si a mi marido metía un hip, le daban un trago de ron. Y si lo ponchaban también le daban una cerveza. Entonces, la misma cosa era. Todos terminábamos en una solemne pachanga ya después de los fines de semana. Esos fines de semana se terminaron. La primera resistencia que tuve yo cuando yo dejé de tomar licor fue mi esposa. Ella me dijo que ella se había enamorado de mí, de la vida social que llevábamos, y que ella no entendía cómo podía, sin tomar licor, compartir y departir con los amigos y ser un hombre alegre, jovial, como habíamos sido antes. Hasta que nació el primero de nuestros niños, ella dejó de tomar licor como un poco más de un año después de esa experiencia, de ese inicio. Y me tocó que empezar a enamorar a mi esposa. Ya había pasado año y medio, como les dije, en año y medio ya no le decía cosas bonitas, ya no le enamoraba, ya no me percataba si hacía cosas especiales, si se ponía un vestido nuevo. Y en esos días mi esposa me dice, fíjate, me dice que ahí enfrente de la casa hay un taxista que viene a dejar su carro, me dice. Y mi esposa en ese tiempo era profesora de preescolar y trabajaba en 2 colegios, en la mañana y en la tarde. Pues me decía, ese taxista me espera en la esquina, cuando vengo en la mañana, cuando salgo, cuando regreso, a mediodía, cuando me voy para el colegio al segundo turno, regreso en la tarde, ahí está el taxista enamorándome. Entonces, yo no le dije nada al taxista, pero yo estaba en mi lucha de volver a enamorar a mi esposa y volver a hacer que ella se sintiera que para mí era importante. Porque cuando uno vuelve el matrimonio rutina, le cuesta decirle cosas bonitas a su esposa. Y yo estaba en ese proceso. Entonces me empecé a fijar si se tiñaba, si se hacía un rayito en el pelo, en el cabello. Yo le decía, te hiciste un rayito en el cabello, qué bien se te ve. Y entonces empecé como a piropearla, ¿verdad? Nosotros en Nicaragua decimos piropear, decir cosas bonitas. Si se ponía un vestido, una blusa que estaba pendiente de esa blusa, no te la había visto, y dónde la compraste, se te ve muy bien, y empezaba a decirle cosas bonitas. Empecé entonces a enamorar a mi esposa y entré en ese proceso. Primero le pedí perdón porque ella sabía que le había sido infiel. Después empecé a enamorarla, y cuando ella se empezó a sentir de que yo estaba cambiando, entonces ella, después de unos piropitos que yo le echaba, ella me echaba un piropo a mí y me decía, mira, si vos sos un padre responsable, realmente si te echabas tus tragos, pero ahora que entonces empezaba ella como a reconocer cualidades. Y uno se siente bien, porque los hombres necesitamos también que nos piropeen nuestras esposas. Necesitamos que nos digan que somos importantes, necesitamos que nos digan que para ellas somos atractivos. También necesitamos sentirnos enamorados. Y eso fue bonito, porque en la medida que yo enamoraba a mi esposa y le decía cosas bonitas, y le tiraba una flor, entonces ella me tiraba también otra flor a mí, y yo me empecé a enamorar de eso. Empecé a mejoré notablemente las relaciones con mis otros hijos, con mis hijos mayores. Nosotros tenemos actualmente 2 hijos que tienen 22 y 24 años, y mi actual esposa era viuda, tenía un niño de 3 años y una de 9 años. He tenido una excelente relación con ellos, y yo empecé a mejorar mi relación y mi trato con mis hijos, a abrazarlos, a sentarme con ellos, a decirles que eran importantes. Yo tengo cartas de mis hijos donde ellos se quejaban en el primer tiempo, en los primeros días, cuando nos casamos, de que había una especie de maltrato. Yo empecé a mejorar notablemente ese trato con mi esposa, con mis hijos, y empezamos a vivir algo bien bonito. Ahora, no todo ha sido fácil. Yo tengo 29 años de andar en esto del ministerio. Yo no me enamoré de Dios. Empecé a sentir una gran satisfacción por servirle al Señor. En la medida que yo iba venciendo todas mis ataduras, iba cambiando mis actitudes, me sentía cada vez mejor. Y yo quería que todo el mundo tuviera eso. Cuando yo llegué a la fraternidad, apenas era el 2º capítulo. Y tengo 29 años de andar haciendo esto que estoy compartiendo con ustedes, de testimonio. Necesito contarle algunas cosas, hacer énfasis en algunas cosas después de esa reunión en que yo tuve ese encuentro con Jesús. Fue un encuentro real, fue un encuentro que yo lo viví en mi corazón, porque me marcó mi vida y cambió totalmente mi comportamiento, mis actitudes, cambiaron mis prioridades
prioridades. Mis prioridades eran otras, mis prioridades eran el trabajo, el hobby. Empezaron a ser mis prioridades Dios, después mi esposa, mi familia, dentro de mi familia primero esposa y después mis hijos. Ahora, voy a comentarles algunas cositas por si hay alguien que esté escuchando esto que les voy a comentar. Viví la experiencia bien dura del dolor de mis hijos, de verlos fragmentados por un divorcio. La mayoría de los hombres vivimos nuestra vida, si ya no nos satisface nuestra relación con nuestra esposa, nos divorciamos. En mi caso fue porque tuvimos mucho tiempo separados y la separación durante muchos años y mi descuido personal hizo que mi esposa sintiera que era mejor vivir sola que vivir conmigo. De tal manera que cuando yo regresé de México, ella hasta se había divorciado de mí. Pero yo pude ver a mis hijos. El mayor, que tiene 45 años, en ese tiempo tenía 15 años al mes, lo corrieron del colegio, de La Salle, porque se convirtió en mal estudiante. Era una manera de demandar del daño que nosotros como padres le habíamos producido. La otra muchacha llegó hasta los 32 años para poderse casar, después de ser un excelente médico y con posgrado en Tampa. Actualmente trabaja para los coreanos. Y es un excelente, pero se casó. No, ella decía que no quería tener matrimonio. Ella decía, ¿por qué? Yo entendía. Yo rompí su corazón cuando ella tenía 12 años y nos separamos su mamá y yo, y ella no quería saber nada de matrimonio. Gracias a Dios se casó con un muchacho guatemalteco, tiene una niña, pero ya ella ya tiene 42 años aproximadamente, ya mi hija. Y yo pienso que ya viene de regreso. Y el otro muchacho que tenía en ese tiempo 5 años cuando yo me fui de la casa, cuando tenía 22 años, 23 años, ya siendo administrador de empresa, se sentó en un restaurante junto conmigo y me dijo, papá, te quiero decir algo bien importante. Ajá, hijo, ¿qué me quieres decir? Te he odiado todos estos años, me dice. Y yo entendí. En ese momento me estaba diciendo que me había odiado desde que yo me fui, había ido de la casa. Y yo le entendí, yo digo, hijo, sí, tenías razón. Vos no me tenés que pedir perdón, porque me decía, perdóname porque te he odiado. Y le decía yo, no, hijo, no pida perdón usted, yo soy el que le tengo que pedir perdón, porque yo fui el que me fui de la casa cuando usted tenía 5 años. Y yo nunca lo desamparé porque siempre le aporté económicamente y lo sacaba semanalmente y los visitaba. Creí que era el menos lastimado y el que tenía el corazón más herido. Es un gran profesional, trabaja en Panamá, es un administrador de empresas, trabaja para un consorcio allá en Panamá de empresas, es un excelente hombre, mantenemos una buena relación. Esto se lo estoy comentando porque si estás a punto de romper tu matrimonio, si tienes problemas y conflictos con tu familia y crees que la solución es el divorcio, la solución no es el divorcio, porque yo me volví a casar, mi esposa tuvo 2 matrimonios después del anillo y de alguna manera vamos adelante, pero nuestros hijos quedan marcados para el resto de su vida y eso es consecuencia de las actitudes que yo como padre tuve con mis hijos. Les cuento eso, pero quiero pasar a una parte más positiva del testimonio. Me quedan todavía unos 10, 15 minutitos. Yo les quiero decir que las cosas maravillosas que sucedieron después de esa reunión, de ese evento, no solo es haber dejado de tomar alcohol y haber cambiado un montón de actitudes. Mire, tener convicción de pecado. Si alguien me está escuchando y todavía no está convencido que tiene errores y que tiene deficiencias, debilidades, que tiene algún pecado, alguna cosa que problemas de carácter, soberbia, prepotente, malcriado, sicón, como decía yo, tapudo, que yo me decía que era un gran tapudo en mi casa, borracho, alcohólico, infiel, un montón de cosas. Y si hay cosas de esas y tal vez uno no las quiere reconocer, si a partir de este momento Dios te da convicción de pecado, para mí ese fue uno de los grandes milagros de esa reunión de los hombres de negocio. Tener convicción de pecado y a partir de ese día reconocer que no era perfecto y que tenía la oportunidad de cambiar y que con la ayuda de Dios iba a salir adelante. Y eso fue cierto. La restauración de mi familia. Si les dije que mi esposa se había querido ir de la casa 2 veces en el año y medio de casado y yo la había golpeado una vez, después de ese día jamás volvió a suceder cosas parecidas. Yo tengo una maravillosa relación con mi actual esposa, somos uña y carne, como decimos, unidos, nos abrazamos, expresamos nuestro amor, nuestros hijos ven la relación de familia que tenemos y compartimos testimonios de familia, compartimos testimonios de pareja donde nos invitan a compartir porque es una realidad de nuestra vida y nos satisface ver que nuestras luchas y nuestros problemas y dificultades fueron vencidos desde que yo tomé la convicción de amar a Jesús, de ser el Señor de mi vida y que cambiara y que lo dejáramos hacer el centro de nuestra familia. La reconciliación con mis hijos fue excelente. Quiero contarles algunas cositas que a veces uno como que no lo cree. Mire,
Mi esposa sale embarazada hasta 2 años después de haber tenido ese encuentro con el Señor. Veníamos luchando porque no podía salir embarazada. Entonces, orábamos en ese sentido y de pronto mi mujer ya está panzona, pero está embarazada y a los 3 meses le hacemos un ultrasonido y tiene una placenta previa según el ginecólogo. Eso quiere decir que la placenta no estaba en el fondo del útero, sino que estaba a la salida de la matriz. Entonces, el niño no podía nacer. En cualquier momento podía haber una amenaza de parto o con cualquier descuido, o al nacer tenía que ser cesareada porque ese niño no puede salir por allí porque ahí está la placenta abajo y cuando empieza el trabajo de parto se produce un sangrado y se muere el niño y se muere la mamá. Nosotros empezamos a orar, empezamos a caminar, no todavía, el hecho de reconocer que sos un pecador y que tenés que cambiar, que eso es un milagro de tu vida, pero milagros palpables como lo que yo les voy a contar ahorita para que vean que Dios es real. Hicimos secuencias de ultrasonido con el ginecólogo y faltando más o menos como unos 2 meses para el final del parto, me fui a una reunión de hombres cristianos y alguien estaba orando allí, un ministro de Dios grande, no voy a mencionar el nombre, y dice, ponga la mano donde tenga su problema, vamos a orar que va a haber sanidad en esta tarde, era en un estadio en Managua. Y yo me fui, puse la mano con mi esposa, incluso mi hermana, que era la hermana de mi esposa, que era atea, no creía en Dios, también le puso la mano a mi esposa en el vientre. Cuando faltan más o menos unas 2 semanas, 3 semanas para la fecha probable de parto, teníamos que hacer el último ultrasonido para fijar la fecha de la cesárea. El ginecólogo me enseña en la pantalla y me dice, esto no puede ser. Payo, vení ve esto. Me dice Payo, los Rafaeles dicen Payo. Y él me decía así, Payo, vení ve. Entonces, mira esto, me dice, y el visor del cuello de la matriz hacia arriba, 10 centímetros. Me dice, no puede ser, esta placenta no se pudo haber movido. ¿Cómo se va a mover de donde estaba hasta acá 10 centímetros? Que de ahí 10 centímetros para el fondo es lo normal. Estaba normal, la placenta se había movido y no había manera de explicarlo, ni del ginecólogo ni mía. Y entonces yo lo consideré que era un milagro de Dios. Mi primer hijo nace como un milagro de Dios por un parto normal, sin necesidad de cesárea de mi esposa. Sale embarazada el segundo niño que tenemos con mi esposa. Bien, como ya era multípara y había tenido parto normal, nada de cesárea para nosotros. En la noche empieza el trabajo de parto ya más o menos y llamo a mi compañero ginecólogo, le están empezando los dolores a mi mujer. Entonces me dice, mira, hacerle el tacto, examinarla, porque como yo soy médico, mira, si hay dilatación de más de 2 centímetros, me llamas para que la lleves a la clínica y eso va en progreso. Pero eso nunca sucedió. Pasó toda la noche mi mujer con el dolor de parto y no dilataba más el cuello. Entonces yo tenía un Doppler que me lo dieron de eso que ponen los ginecólogos para ver el corazón de los niños. Que es así. Entonces se lo ponía y la frecuencia cardíaca del niño bajaba de 140 a 100, 140 a 100. Y entonces, pero ya a mí se me ha olvidado lo del sufrimiento fetal. Yo creía que para mí eso era normal con el dolor del parto. Lo llamo a la madrugadita a mi amigo ginecólogo y le digo, fíjate que esto está sucediendo. Y todavía no dilata. No, me dice, llévala para la clínica, ya la vamos a ver. Cuando llegamos a la clínica, el hombre le pone, está preparando el suero con oxitocina para conducir el parto, inducirlo, pues, para que el dolor se hiciera más fuerte. Pero le digo, fíjate que te traje el Doppler que tengo en la casa y fíjate que la frecuencia del niño se le baja hasta 90, 100. No, me dice, eso no es posible. Lo examina y me dice, no, aquí hay sufrimiento fetal. En 10 minutos la tenía con la pasa abierta en el quirófano. Yo estoy filmando eso. Cuando yo veo que abre el útero, el ginecólogo, y la cabeza no salía, y él metió la mano y le quitó un circular de cordón, y todavía la cabeza no salía, le volvió a meter el dedo y le dio otro circular de cordón, hasta entonces el niño pudo salir, y entendí que el niño tenía un sufrimiento fetal y que se estaba muriendo con el trabajo de parto, por eso no descendía. Pero lo que les quiero contar es esto, es que el pinche Doppler, ese aparatito, me lo habían regalado año y medio antes, y me lo regaló una enfermera, y yo creí que era una caja de cortar yeso. Las sierras de cortar yeso que usamos los traumatólogos cuestan $750. Y yo dije, me regalaron una caja. Llego a la casa y era un Doppler. Yo dejé el Doppler y hasta lo volé con desprecio y mis hijos se lo ponían a los perritos para estar leyendo la frecuencia del corazón. Cuando están operando a mi mujer, yo me di cuenta que Dios se ocupa de tus problemas futuros que vos ni siquiera te imaginás, porque ese Doppler
tenía una razón de ser. Por eso Dios me lo dio. Por eso Dios nos lo mandó. Porque mi segundo niño vive por ese pinche Doppler. Porque si yo no le hubiera mencionado lo del Doppler al ginecólogo, le metió oxitocina, trabajó de parto, el niño se ahorca, nace muerto y se terminó el problema. Pero tengo mi hijo que está vivo y lo veo como un milagro de Dios. Porque es que Dios es integral. Mi mujer tenía, a los hombres a veces somos de la calle de oscuridad de la casa, dice mi esposa. Mira, me dice cuando tenía ella como 48 años, estoy sangrando, sangrado grande, mira que el sangrado. Ah, hombre, no te preocupes, amor, le decía yo, esa es la menopausia. La menopausia produce metropatía hemorrágica y eso vienen esos sangraditos de vez en cuando que son así, no le hagas caso. Y un día me llama y veo que la taza del inodoro está llena de coágulos de sangre. Esa ya me asustó. Me llama al ginecólogo que la había operado, la ven solo a la mañana, dice que operar a tu mujer. No fregué, me dice, ¿cómo es posible que vos como médico no te hayas dado cuenta que tu mujer tiene un gran tumor en la matriz? Más grande que el tamaño de una toronja. Y yo nunca se la había sentido. Fíjense ustedes que tenía razón cuando ella decía, candil de la calle, oscuridad de la casa. Y mi esposa me decía, si viene alguien con un golpecito en el dedo, con un guanito, salí carril, tomé la radiografía. Y a mí nunca me hiciste caso, me dice, y era cierto. Al día siguiente operada la mujer y yo saqué la masa, la partí. Cuando me la dieron para fijarla con formalina, para que el patólogo diera el resultado y aclamará, Dios, otro milagro. Una pelotita aquí en la mama de la matriz de mi esposa. Dice mi mujer, no, no te siento nada. Yo tengo un hijo que estudió medicina hasta segundo año. Un día me dice, viejo, vení, toque aquí está la pelota, venga, toque. Y yo llegué y toqué la pelota, pero me asusté porque la pelota no era móvil. Ahí estaba la pelota, pero la pelota estaba fila, al plano profundo, y eso es mal pronóstico. Otra vez a salir de carrera, Dios mío. Llamamos al cirujano, el cirujano al día siguiente me dice que opera a tu mujer rápidamente. Lo operaron y le quitaron la mitad de la chichi. Y el diagnóstico, todo apunta a hacer cosas malas, a clamar a Dios otra vez, con el Dios bombero, ¿no? Agarrar al Señor. Señor, aquí esta situación está fuera de control. Ayúdanos que eso sea un tumor benigno. Tumor benigno, gracias a Dios, Dios pendiente de todas nuestras cosas. Dios ha sido fiel con nosotros. Dios ha sido integral. No les he hablado nada de la parte económica, pero Dios ha cuidado nuestra situación económica. Aún con todo lo difícil que vivimos en estas situaciones actuales, no tenemos problemas. Yo le pedí a Dios que me quería jubilar, pero al jubilarme yo quería que me aumentaran de salario. Entonces me pasé 2 años después de los 60 queriendo que me aumentaran el salario. Entonces me llaman un día de la dirección del hospital y me dicen, doctor, usted ya tiene 62 años. Debió de haberse jubilado hace 2 años, le ha regalado 2 años al MINSA, pero también era catedrático de la universidad. Y entonces me dice, usted como catedrático de la universidad le ha regalado 7, porque los catedráticos nos podemos jubilar a los 55. Entonces yo, pero es que me gusta la docencia. Yo era docente en ortopedia y traumatología, pero también era consejero estudiantil. Toda mi vida fui consejero estudiantil y eso me encantaba a mí, estar tratando de ayudarles a los problemas de los muchachos. Y me dice, no, hombre, le tenemos, ¿por qué no se quiere ir? No, porque me gusta la docencia y quiero seguir aquí. Y allá, entre comillas, al fondo, que me aumenten el salario para que la jubilación sea mayor. Pero me dice, no, le conviene que se jubile, le tenemos un plan. Le vamos a dar 32 meses de salario, todas sus prestaciones sociales, todas sus vacaciones que no haya recibido, vamos a revisarlo. Y el hombre me revisa y me dice, usted tiene, voy a decir, no acostumbramos a decir números, pero voy a decir los números porque es importante. Porque que yo le había pedido al señor que me aumentaran el salario. A mí no me aumentaron el salario. Yo me tuve que jubilar, pero me jubilé en el momento en que Dios lo permitió, con esa condición de que tenía que agarrar el plan de retiro. Ese plan de retiro me dieron más de $25,000. Con el cheque al día siguiente me dice el muchacho del Ministerio de Salud, usted me dice ahorita, yo llamo al MINSA, al Conchita Palacio allá en Managua, usted mañana va a traer firma y le dan su carta de cesantía. Cuando él me dice que al día siguiente me van a dar todo eso, y aquí en Nicaragua, que te jubilé y la cancelación te la dan hasta 2, 3, 4 años. Más tardillo, no te la dan. Cuando ya está el valor del dinero ha perdido valor. Entonces, me fui al Conchita Palacio ese día. Al día siguiente me dieron mi cheque. Entonces me fui a la universidad para jubilarme, porque para no quedarme solo con un salario corto y que mi jubilación fuera menor. Y al final mi jubilación fue excelente. Dios es un Dios integral. Dios es un Dios fiel. He tratado de compartirte algunas de las cosas que han sucedido en mi vida. No creas que todo ha sido fácil.
Tuve el hijo de mi esposa que tenía 3 años cuando yo me casé con ella, se convirtió en un alcohólico de los 15 años. Se convirtió en un drogadicto. Le costó que estudiarse. Nosotros, con el apoyo de nosotros ahí, que cayendo, que levantando, terminó, ese fue que se salió del segundo año de medicina. Terminó la licenciatura en ciencias, en filosofía y humanidades. Fue catedrático de la universidad un tiempo, pero por el mismo problema del alcoholismo, por la situación política, lo retiraron. Actualmente él está libre del alcohol, pero Dios ha sido fiel, no ha sido tan fácil. Yo cuando comparto esto de las situaciones del alcoholismo de mi hijo y estoy compartiendo donde hay jóvenes, yo siempre les digo a los jóvenes que el ser alcohólico, mi hijo nos hizo alcohólicos a mí, a mi esposa y a mis hijos, aunque no tomáramos, porque ya si él no llegaba a las 8 de la noche, mi esposa ya no viene, Gustavo, mira que a dónde andará, y aquel sufrimiento ya estaba con jaqueca mi esposa, ya no dormía, ya teníamos que ir a buscarlo, ya mi otro hijo que se comportaba bastante bien reclamando que nosotros le dedicábamos tiempo al pródigo que a él, y entonces era el problema con el otro, y todos demandaban de una manera que mi hijo, el primero de nosotros, mayor, que tiene 24 años, cuando se iba a bachillerar, mi esposa le puso 3 vestidos enfrente, y le dice, mira hijo, quiero que me digas cuál de estos vestidos me voy a poner para llevarte en el bachillerato. Entonces le dijo a mi hijo, mira mamá, le dice, ninguno de esos. Porque yo ya le dije al director del colegio que el que me va a llevar va a ser mi papá. Porque vos toda la vida le has dedicado más tiempo al otro. Y empezó a pedir demanda y le pasó la cuenta. Porque nuestros hijos también nos pasan la cuenta a nosotros. Y ellos sufren, aunque nosotros nos dediquemos solo a uno, ellos notan la diferencia. Entonces yo les quiero decir que me ha tocado que vivir la experiencia dura de vivir con un hijo que ha tenido dependencias alcohólicas y de droga, y de lo duro que es para un padre estar congeniando con los de la casa, con el pródigo, con el otro, y tratar de ser equilibrado. Siempre nuestros hijos tienen su manera de razonar, y yo cuando hablo con los jóvenes, yo les digo, razonen ustedes, que ustedes creen que las consecuencias de su acto no influyen sobre los demás y que solo ustedes son los del problema. El problema de uno es el problema de todos. Y entonces trato de concientizarlo, y cuando yo los invito pues a hacer la oración, digo que se arrepientan y que se den la oportunidad de cambiar. Ya se me está terminando el tiempo. He compartido mi experiencia de vida. Yo sigo trabajando en el Ministerio de los Hombres de Negocios, lo hago con mucho amor, participo en los entrenamientos de los líderes, soy músico, toco en un grupo cristiano ahí en los seminarios, en el Sahel. Le dedico mucho tiempo a Dios, hago mi trabajo. Aquí tengo 2 pacientes que me están esperando para que los pueda ver en este momento, que los invité para que escucharan el testimonio y no se perdieran el momento. Aquí están ellos. Son pacientes que vienen de Matagalpa, no son ni siquiera de acá. Les agradezco a ellos que han tenido la paciencia de esperarme, pero ese es el trabajo. No hemos dejado de trabajar, somos personas activas, pero somos amantes de Dios y convencidos de que Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros cuando nosotros le abrimos nuestro corazón. Dios está interesado en tu vida personal, Dios está interesado en tu vida familiar, Dios está interesado en tu vida económica, Dios está interesado en tus relaciones interpersonales, y el futuro de tu vida depende. Yo digo, yo no estuviera casado con mi actual esposa si yo no hubiera encontrado ese momento de reflexión en aquella primera reunión de me presentaron a Jesús, aquel matrimonio con sus hijos. Miren, no estaría yo contándoles esto. Y si usted me está escuchando, pues yo creo que es un buen momento para que le dé la oportunidad que yo le di a Dios aquel día, porque yo deseaba tener lo que aquella familia tenía. Yo quería tener un matrimonio, yo quería tener una buena relación con mis hijos, quería ser un hombre diferente. Me había casado con un matrimonio queriendo ser un hombre diferente, pero sin Dios no pude. Seguía siendo igual, incluso peor. Y a partir de ese día no fueron mis títulos. Yo soy médico y cirujano, traumatólogo, cirujano de la columna vertebral, tengo un máster en educación superior en salud, tengo un montón de títulos que no me sirvieron para nada para mi vida de mundo, porque el mundo siempre me atrajo más que lo que mi razonamiento científico me podía ayudar. O sea, no fueron los títulos los que me han hecho cambiar, sino que fue mi relación con Dios. Y yo quiero presentarle a ese Jesús en este momento. Se me está terminando el tiempo. Ore conmigo, por favor, repítalo a viva voz. Dígale, precioso Dios, en esta tarde te quiero pedir perdón por mis pecados, y a ti, Jesucristo, te quiero invitar a mi corazón. Quiero que a partir de este día tú seas mi Señor y mi Salvador.
y dame tu Espíritu Santo para que todas las cosas cambien a partir de este día con tu poder. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Roberto. Gracias, Luis. Gracias, Rafael, por compartirnos tus experiencias que definitivamente son extraordinarias. Vemos tu andar y vemos tu cambio y vemos a Dios en cada una de las cosas, pues, gracias, que nos doctor, has comentado. Gracias. Roberto, dime. El doctor hay que despacharlo porque tiene paciente. Sí, solo queremos decirle, doctor, muchas gracias. Gracias por realmente habernos compartido su vida con nosotros y a todos los que nos están escuchando ahí, qué importante es lo que Rafael nos ha comentado, ¿verdad? Para ustedes, señores